contenido primero y arrancamos. Hola, soy Elvis Canino, todos los miércoles a esta hora, 8 de la noche, hora Caracas, Venezuela. Iniciamos la transmisión en vivo, una taza de esperanza, nuestra lomita virtual. Justamente el tema de hoy se trata de tomar decisiones. Tema fundamental, un tema que tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos constantemente y por supuesto, con nuestra vida personal, ¿no? Aquí nadie está exento porque la vida consta de decisiones. Tenemos decisiones. Hola Patricia, bienvenida. Tenemos decisiones simples. Al despertar cada mañana tenemos una especie de encrucijada al frente entre la actitud que vamos a tomar en el día. Cada cosa que hagamos desde que nos levantamos hasta el final del día está precedida de una decisión. De hecho, el no hacer nada también es una decisión. El paralizarse, el estancarse también es parte de una decisión y es parte en algunas ocasiones de esa confusión que genera lo que es la toma de decisiones, y vamos a hablar sobre eso. Propio además de época de eclipses, así maravilloso, sí, y no es ni con una coincidencia. Decisiones para cerrar y hacer aperturas, así es, constantemente estamos en eso, cierres y aperturas. La vida se trata de eso. De hecho, nuestro cuerpo se regenera constantemente, nuestra mente también. Creamos o no, estemos conscientes o no de ello. Y la vida se está renovando constantemente. Por eso la vida se conforma de ciclos. Y estos ciclos, por supuesto, tienen determinadas duraciones, determinados contextos para cada quien. A veces están de cierta manera predispuestos, preestablecidos por programas familiares, por programas personales, individuales, por programas transgeneracionales. Y conocer esto, identificarlo, nuestros ciclos, cada quien, el sentido que puedan tener, nos puede ayudar muchísimo. Es un poco lo que vamos a desarrollar hoy. Las decisiones son justamente lo que precede a la acción o a la inacción, pero igualmente es una decisión. Aquí creo que vamos a tener mucha redundancia hoy porque las palabras riman con este tema y sé que no es una coincidencia que así sea. Es un tema como la vida es totalmente poética. De hecho, muchos conocen esta propuesta de que no se sabe si es la vida un poema o los poemas son la vida. eh, y que tiene mucho sentido. Y eso para muchos de repente puede sonar un poco iluso o irreal, pero si te pones a hacer la analogía, un poema puede tener cualquier contexto, puede ser desde algo muy hermoso hasta algo muy tenebroso. Por lo tanto, la metáfora es totalmente acertada. Y una de las cosas que siempre va a hacer la diferencia son nuestras decisiones tomadas o no. Eso que decidimos hacer o no hacer, eso que precede a la acción. Hay algo que ocurre mucho a la hora de tomar decisiones y que muchas veces utilizamos consciente o inconscientemente para justificar la inacción o determinadas decisiones tomadas o dejadas o no tomadas, que es el miedo a la equivocación, la parálisis que provoca este miedo. Otro factor, y vamos a hablar de ellos, quiero irlos enumerando un poco por si alguien que esté ahora conectado en la transmisión o que lo escuche luego en diferido, porque esto queda montado en mi cuenta de Instagram, se identifica con algo esperando que le ayude, ¿no? Es la culpa. Y la culpa puede ser una de las justificaciones que nos hace, ojo, y eso también lo vamos a explicar. La culpa se puede ver desde muchas perspectivas. Puede ser tanto la culpa autoinfligida, puesta como un pretexto, o esta culpa del señalar hacia afuera, buscar siempre en lo externo la razón de nuestra inacción o de nuestra incapacidad o nuestra decisión de no tomar acción, que eso también es una decisión, y que muchas veces se nos hace más fácil vivenciarlo, fluir en ello, justificándonos en el señalar hacia afuera. Algo que suelo ver mucho en los procesos terapéuticos, tanto individuales como familiares y por supuesto de pareja, es con respecto a esto de la culpa externa, el señalar hacia
lo otro, el otro, aquello, es cuando pensamos que el solamente cambiar de relación, el cambiar de hogar, de sitio donde vivimos, o el cambiar de país, o el cambiar de ciudad, o el salir del núcleo familiar, es la solución, es lo que va a hacer la diferencia inmediata. Por supuesto que esta decisión siempre va a tener eh, consecuencias positivas, a veces no tan positivas, pero toda acción genera una reacción, entonces va a tener una consecuencia que obviamente va a generar un cambio, pero pensar que eso es lo que nos va a garantizar el bienestar o la diferencia de actitud es un autoengaño, y un autoengaño muy, muy común. Hay una analogía que hace uno de mis escritores favoritos contemporáneos, Stephen King, que es justamente cuando, no la recuerdo textualmente, no la tengo para citarla, pero en resumen, el contexto es que cuando llevamos todo la visión de que todo es basura, donde quiera que vayamos nos llevamos esa basura con nosotros, nos llevamos toda esa basura. Es en la analogía que hace este escritor en la frase que la saqué de una novela que se llama Road Work. No la tengo textual ahora y no la recuerdo, y he estado sin parar de trabajar y a veces eso deja un poco, pero, y tampoco que me sé todas las frases que me gustan de memoria, pero un poco para explicar el contexto se puede entender, ¿no? Lo que no resolvemos dentro donde vayamos, lo llevamos. Entonces eso implica la pareja, la familia, el lugar, el contexto geográfico, lo que sea. Siempre que no resolvemos algo, el cambio de escenario puede ser que nos produzca cierto alivio, cierta apariencia de cambios en el contexto general, pero en algún momento todo eso que no resolvimos nos lo llevamos allá y se va a ir haciendo evidente. Eso es un poco lo que explica el tema de los patrones que provocan la repetición de eventos en nuestra vida. Se dice que muchas veces, y eso es algo bien acertado, una analogía bien acertada, es que llevamos un teatro permanente donde el guión está dentro de nosotros y lo que vemos siempre afuera es la representación de ese guión, solo que vamos cambiando actores, vamos cambiando máscaras, pero el guión sigue siendo el mismo hasta que decidamos cambiarlo desde donde está escrito, que es desde nuestro interior, o sea, desde nuestra percepción. Una cosa importante para hablar sobre las decisiones es entender que el mundo, todo lo que nos rodea, se genera a raíz de nuestra percepción. O sea, lo que vemos es una consecuencia de cómo percibimos. O sea, el mundo en sí está allí, pero cada quien tiene una percepción de esta realidad. Y esa percepción genera una creación de la realidad por ende. Entonces percibimos aquello que está en nuestro exterior, percibimos todo a través del lente de nuestra percepción, y eso es lo que, valga la redundancia, es para explicarlo, a través del lente de nuestra percepción, y eso es lo que va a crear nuestra realidad. Por eso en un mismo lugar, en un mismo contexto, dos personas o muchas personas van a tener impresiones diferentes y una realidad distinta, a pesar de estar viviendo en el mismo sitio, en la misma época, las mismas situaciones. Cada quien lo va a percibir desde el lente que tiene, y ese lente está sustentado por ese diálogo interior, por ese guión interior. Muchas veces este guión ni siquiera de hecho este guión no es algo consciente, y muchas veces ni siquiera es un guión nuestro, sino es un guión heredado, un guión transmitido. Los niños, sabemos que los niños nos están observando permanentemente. Nosotros cuando éramos niños estábamos observando permanentemente a nuestros adultos, a nuestras figuras inmediatas de apego, a nuestros padres, a nuestros familiares mayores, a nuestros maestros. Siempre estamos en observación, y en esa observación vamos absorbiendo todo aquello que vemos con admiración. Los niños ven a sus adultos cuidadores con admiración. Por eso es que lamentablemente los niños y las niñas suelen idealizar al agresor cuando hay maltrato infantil, porque esta persona, a pesar de que me pueda estar haciendo daño, es de quien yo dependo, y obviamente es mi modelo. Entonces yo voy copiando allí, y por eso también cito a Alice Miller en el libro que siempre tengo como referencia. Aquí está, no lo voy a sacar hoy porque no quiero desviarme del tema, aunque está siempre relacionado. Nos convertimos en repetidores de maltrato. O sea, la violencia se ha repetido durante muchísimas generaciones, prácticamente en la historia de la humanidad, y el maltrato infantil ha sido un permanente repetir un guión establecido sobre eso. Obviamente el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado,
entre comillas. Los niños y niñas hoy día tienen derecho, cosa que no pasaba en la antigua Roma, por ejemplo. De hecho, no pasaba hace poco tiempo. Lamentablemente hay que reconocer esa realidad. Y el maltratador o la maltratadora siempre está repitiendo aquello que aprendió, que observó y que incluso recibió. Cuando alguien decide, fíjense la palabra, decide romper este patrón, eso es una decisión. O sea, yo vengo con esta historia, esto es lo que conozco, esta es mi realidad, esta es mi percepción, se supone que esto es lo que debería ser, pero algo no está bien aquí. Y muchas veces esa toma de conciencia viene de la propia herida interior, eso mismo que nos fue dejando lo que recibimos, el maltrato o el abandono, o lo que sea que nos haya herido. Y la toma de la decisión de romper el patrón empieza por cambiar la conducta, cosa que no es fácil, porque la herida, el programa, el guión, todo está allí, está permanentemente allí, sigue estando allí, y es lo que va a darle forma o parámetros a nuestra percepción y a las decisiones que solemos tomar. Hay personas que suelen decidir, y voy a decirlo 100 millones de veces si es necesario, pero es el tema de hoy, decisiones. Decidir romper el patrón, pero se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque el guión que tienen interiormente sigue escrito en base a ese patrón. Por eso es que las decisiones no son fáciles de mantener. Bueno, no son fáciles de tomar. Hacer un cambio en el timón, en el giro de nuestras acciones diarias, no es algo fácil. Es algo que requiere muchísimo. Primero que nada, requiere un reconocimiento. Nadie va a decidir cambiar un patrón de conducta o un hábito si no reconoce primero el hecho de que haga lo que hace. Por ejemplo, si yo quiero cambiar un hábito de violencia a la hora de tratar a los demás, primero tengo que reconocer que soy violento. Si una persona sigue pensando y autoengañándose con esto de que no soy violento, sencillamente es algo que me sale en el momento, no tengo problema de violencia, que pasa mucho con las personas que infligen maltrato a los demás. Es muy difícil ejercer el cambio, el clic que hace que da paso a esta toma de decisión y por ende a la acción. Entonces, el reconocimiento es fundamental. El reconocimiento de que hay algo que necesito cambiar por la razón que sea, pero que decido cambiar hoy. Y siempre tenemos esta puerta frente a nosotros allí donde está la disyuntiva de qué decidimos hacer. Siempre que estemos vivos, estamos tomando decisiones, constantemente tomamos decisiones. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de estar aquí hablando con ustedes. En un ratito, lo voy a hacer ya, de hecho, decido tomar un poco de mi infusión para hidratar. O sea, estoy decidiendo y actuando. Entonces, la vida es una permanente toma de decisión. Y entre estas decisiones, entre este decidir constante, hay algo fundamental que siempre va a ayudar o va a desayudar si no lo hacemos, si no lo visualizamos, lo avisoramos y lo ponemos en práctica, que es el decidir siempre la actitud con la que voy a ver las cosas. La percepción sobre el mundo, esa percepción que va generando mi realidad, va también acompañada para empujarme hacia la toma de decisión o hacia la inacción de mi actitud. Esto que decía al principio de la culpa y la autojustificación tiene mucho que ver con la actitud. Hay patrones de actitud. Por ejemplo, el patrón de víctima, que es muy, muy común. Yo soy la víctima, siempre los demás son los que me dañan, mi pareja es quien me agrede, mis hijos son quienes me manipulan, mi jefe es quien me maltrata, el país es el que no funciona, no tengo nada que ver con eso, el presidente, el gobernador, el jefe del condominio, y así para usted de contar, ¿no? Siempre estamos justificándonos detrás de alguien externo que nos imposibilita las cosas. Y por supuesto, esta figura externa o esta situación externa, este ambiente externo que nos limita, puede estar existiendo y puede ser de verdad limitante en uno u otro sentido, en muchos sentidos. Pero nuestra actitud es la que nos va a ayudar a buscar ser proactivo o reactivo frente a esto. ¿Qué es ser proactivo y qué es ser reactivo? Un ejemplo básico para explicar: el reactivo es quien decide salir un día a hacer picnic
y abre la puerta, ve que está lloviendo y dice, ah, ya se me estropeó el picnic, se me estropeó la vida. Eso es reaccionar, eso es ser reactivo. Eso depende de lo que pase afuera, yo entonces me quedo allí en la reacción. Y el proactivo es quien decide, a pesar de lo que sea que esté ocurriendo afuera, el que va a hacer picnic y ve el día lluvioso, pero dice, bueno, ya tengo las cosas preparadas, no teníamos todo planeado, vamos entonces a hacer un picnic aquí en esta carpa, o vamos a hacer un picnic dentro de este lugar, vamos a hacer, no vamos a dejar de hacer algo que planificamos porque el clima no nos favorece, queremos compartir. Eso es ser proactivo, buscar solución a las cosas. Entonces, esa diferencia en la actitud, esa diferencia en la manera de percibir, de reaccionar y de actuar o no en consonancia con el evento o a consecuencia del evento, que es la parte reactiva, es lo que va a establecer la primera diferencia que me va a ayudar a hacer de verdad un cambio de percepción. Esto no se logra de la noche a la mañana y nadie nace reactivo o proactivo. Es algo que se puede practicar, que se puede empezar a poner en práctica desde de a poco, cuando no estamos acostumbrados, cuando somos, por ejemplo, cuando tenemos un patrón muy optimista, hemos crecido muy pesimista, que hemos crecido en ambientes donde hay mucho pesimismo, la negatividad, muchos le ponen calificativos para justificarlo como realismo, que soy realista, no está mal, de hecho hay que ser en parte realista. O sea, si estamos siempre en la ilusión, en el volar, en el visualizar todo hermoso, nos va a faltar ese pragmatismo que va a ser el equilibrio. Todo requiere en este universo equilibrio. Yo, por ejemplo, y lo hablo mucho en mi consulta, lo hablo mucho donde quiera que hacemos conversatorios y obviamente con nuestros alumnos, nuestras formaciones, el que no se debe en ningún caso, en ninguna manera de pensar sobre cualquier cosa, vamos a poner un ejemplo, la crianza respetuosa, ser extremo. O sea, en nada se debe ser extremo. Los extremos siempre lo que generan es desequilibrio. Si yo soy extrema, por ejemplo, algo muy común, pasa mucho con el tema de la lactancia materna, gente que es tan defensora de la lactancia materna que ataca a quienes no dan lactancia a sus bebés, a las mamás que por cualquier razón deciden no dar lactancia a sus bebés. Eso es un extremo no solamente que genera desequilibrio, sino que genera separación, división. De hecho, impide que muchas personas que tienen mensajes muy positivos no lleguen a los demás por ese mismo extremismo y que se cierren también a ver otras maneras, ¿no? Otras perspectivas, otras opiniones, otros puntos de vista que siempre nos van a ayudar a comprender mejor el mundo y las cosas. Entonces, ningún extremo es... entonces, el extremo del positivismo, del optimismo, no es tampoco sano porque nos impide en algunas cosas hacer cálculos, hacer planificación, cosa en la que nos ayuda mucho el pragmatismo, que es este realismo. Esta manera de ver todo con el ojo real, ¿no? De sopesar. Pero también un pragmatismo excesivo nos puede impedir tener una visión más completa, nos puede impedir, por ejemplo, visualizar cosas que queremos hacer y nos puede impedir, en ese caso de hacernos imposible la visualización, nos impide usar una herramienta maravillosa que justamente es eso, es la capacidad de nuestra mente para estar donde queremos estar, o sea, poder... estar donde queremos estar antes de que es lo que se resume como fe. La fe es justamente eso, es la conciencia de algo que no está aún materializado como que ya está hecho. Eso es la fe. No tiene nada que ver con religión. Es sencillamente un concepto más espiritual, humano también y por supuesto universal. O sea, eso es esta capacidad de poder ver aquello que no está antes de que esté, que se puede llamar también visualización, es lo que se conoce como la fe. Y eso es fundamental. Si estamos en una situación difícil y no tenemos esta parte de visualizarnos, de poner eso que queremos antes de que esté allí, se nos va a hacer muy difícil. Y hay gente que lo puede lograr, pero entonces se nos puede también dar todo a través del excesivo esfuerzo y eso a veces nos va a impedir disfrutar de las cosas. De hecho, nos va a impedir abrirnos a más. Y el mundo, el universo está hecho en alineación con la abundancia. O sea, todo en este universo está hecho hacia el crecimiento, hacia el avance. Nada está retrocediendo. De hecho, si ustedes se ponen a ver en este mundo donde vivimos lineal, como es el tiempo avanza, el tiempo no retrocede.
y puede parecer que se paralizara, pero no retrocede, siempre está avanzando. Yo tengo más canas que hace 10 años, o sea, estoy avanzando. Tengo también, puedo decir que tengo más sabiduría que hace 20 años, estoy avanzando. Puedo decir también que tengo más pereza que hace 30 años. Eso, de cierta manera, también es un avance porque pues, tiene que ver con el nivel de desgaste de mi cuerpo, por ejemplo. O sea, un ejemplo jocoso, pero que es real. O sea, todo va avanzando y obviamente ese desgaste de mi cuerpo va hacia un momento en que el cuerpo ya no es funcional, pero se sigue avanzando. Entonces, el universo es avanza, el universo es proactivo y siempre está en evolución, siempre está en crecimiento. Por lo tanto, las decisiones son fundamentales. El universo, la vida decide siempre también. Por eso la vida es cíclica. Y es importantísimo que conozcamos las capacidades que tenemos para poder tomar decisiones de manera asertiva, justamente para poder fluir con la vida de esa manera evolutiva, si queremos estar bien, porque aquí nadie, si hacemos una pregunta, a ver, que están escribiendo, poderoso, ay, gracias, claro que sí, que gracias, Patricia, y viniendo de ti, imagínate, la visualización pide orden y poder, así es, perdón, lo corregiste tú, sí, así es. Exactamente, la visualización es maravillosa. De hecho, la visualización es tan poderosa y tan mágica que es algo que usan los niños siempre. Y es el caldo de cultivo de la imaginación, o sea, la visualización. Los niños cuando están jugando están creando mundos, sintiéndose personajes, creando realidades en su mente y en la imaginación. Citando el libro de la historia interminable, este mundo de fantasía, del que yo tanto le hablé a Eva Bebé y en el que yo creo perennemente, porque creo en el poder de la visualización, en el poder de la mente para visualizar y crear. Y bueno, entonces allí en ese mundo donde están los niños creando, es donde ellos van desarrollando su inteligencia y su capacidad de imaginar. Y nada más y nada menos que Albert Einstein, entre muchas otras citas que podría hacer al respecto, pero cito a Einstein porque muy poca gente puede decir que no sabe quién es Albert Einstein. Si no saben, bueno, premio Nobel de Física, una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad, en la historia contemporánea de la humanidad. Tenía tenía la convicción de que, y de hecho lo decía literalmente así, de que la imaginación es tiene más importancia que el conocimiento. O sea, es más importante la imaginación que el conocimiento. En la educación, en los sistemas educativos actuales, nos damos cuenta cómo esto se ha tergiversado y distorsionado. Y vemos cómo se da mayor importancia a el absorber conocimientos a veces ni siquiera necesarios ni alineados con esta manera evolutiva del ser para crear cosas, sino allí repetitivo y se castra la imaginación. Vemos como a niños que tienen tanta capacidad de imaginar, de crear su propia realidad, que están dibujando y haciendo cosas, se les castra, se les anula esto porque los desconcentra de lo que se cree importante. Entonces estamos yendo contra la naturaleza del ser y eso es fundamental. Y a la hora de la toma de decisiones es fundamental. Hay un psiquiatra, siempre lo cito y siempre lo voy a citar, Viktor Frankl. Les recomiendo perennemente el libro El hombre en busca de sentido. Siento que es un libro indispensable para la vida. O sea, de hecho, entre las muchas misiones que tuvo este señor en su vida, esa es una. O sea, el hecho que haya escrito publicado ese libro es una misión de vida. Él explica, entre muchas cosas en este libro maravilloso, su experiencia en un campo de concentración nazi como prisionero. Era el psiquiatra Dr. Frankl. Y habla justamente, que es lo que lo llevó a desarrollar la logoterapia, de cómo la capacidad de visualizar, crear dentro de sí una razón para vivir, era la clave para poder sobrevivir a eso. Tanto así que como psiquiatra, observando a otros prisioneros, se daba cuenta, llegó un momento que de tanto observar, porque tenía mucho tiempo para eso, en medio de todo ese caos y esa situación tan terrible, podía ya determinar incluso hacer cálculos de cuánto podía durar un prisionero que llegaba, y suena cruel, pero era una cosa que de verdad era lo poco que podía hacer con su mente en ese lugar. Una de las pocas cosas que podía hacer, que era seguir practicando la observación en base a la actitud que tenía esta persona, más que en la fuerza física o algún otro tipo de capacidades.
la actitud. Y esa actitud, en el caso del doctor Frankl, tenía mucho que ver con el que él pudiera visualizarse en una realidad que quería, a la que quería, donde quería estar al sobrevivir, que era reunirse con su familia. Y esta razón para vivir lo mantuvo tan centrado, que fue lo que le permitió lograr sobrevivir y bueno, pasar muchas vicisitudes, pero no solamente sobrevivir, sino crear, dejar un legado para la humanidad como consecuencia de esa supervivencia. Entonces, fíjense lo que utilizó aquí, la imaginación, la capacidad de visualizar, fundamental. En las crisis, en las situaciones difíciles, la capacidad de imaginar, por eso es que Einstein enfatizaba esto, le daba la importancia que le daba a esto, es fundamental, fundamental. Entonces, el hecho de que entendamos que nuestra capacidad de estar allí, antes de estar allí, siempre va a ser clave para el logro, el concretar las metas, va a ser un punto bien importante y por supuesto que va a favorecer a la hora de tomar decisiones. La capacidad de estar donde queremos estar antes de llegar allí. ¿Ok? Decía que tenemos una decisión, vamos a leer aquí está escribiendo Patricia, qué interesante, qué maravilloso leerte aquí conectada, activa, así es. El sistema en general evita que imagines, hasta lo ridiculizan para que pases a obedecer y a no pensar, por supuesto que sí. Es más fácil manipularte si no aprendes a discernir, no aprendes a discrepar. Y si no funcional y productivo al sistema, por supuesto que sí, lamentablemente sí. Y Albert incluso habló fue a los 5 años, así es, Albert Einstein vivía mucho más en su mente y tanto así que en algún momento alguien le llegó a preguntar por qué no habló hasta los pasados los 4 años, ya aproximadamente los 5, y dijo que era que no tenía nada interesante que decir. Va a ser una de las respuestas más geniales que he escuchado en mi vida. Además que en ese momento su familia entendió que sencillamente era su ritmo, y respetó ese ritmo, y fíjense, tenemos todavía mucho que deberle a Albert Einstein. El hecho de que tengamos GPS en los teléfonos se debe a las teorías de Albert Einstein, nada más por decir una. Y su familia no cayó en la preocupación que caen muchas familias hoy día, porque llegan los especialistas a decir que es que el niño no habla porque entonces hay que hacer lo que hable. Eso es lo mismo que decir que una plantita que está creciendo hay que alarla para que crezca más rápido. No. Por supuesto que hay casos muy, se puede contar con una mano. O sea, hay casos que sí ameritan, y yo no estoy aquí invalidando nada, ni la terapia de lenguaje ni nada, pero vamos a estar claros que hoy día estamos en el mundo de la velocidad. Queremos todo de la inmediatez. Hice una transmisión reciente y voy a hacer otra porque ese tema hay que hablarlo siempre, hay que hablarlo mucho. Estamos tan en el mundo de la inmediatez que no permitimos ninguna individualidad evolutiva en ningún ser. O sea, me refiero a la sociedad, porque afortunadamente hay muchos padres y madres y educadores y profesionales conscientes o abiertos a ver un poquito más allá y a guiarse también por los niños y niñas que nos están dando mucha información, mucha información. Los niños y niñas de hoy nos están dando muchísima información y muchísima esperanza. Les digo responsablemente, y lo estaba hablando justamente con una paciente en consulta hoy, porque estaba viendo a su bebé, un regalo que me dan a mí en las consultas es que los bebés que veo desde la gestación, a veces desde antes, porque a veces conozco a las parejas desde antes de planificar su concepción, la concepción de sus bebés. Entonces después los veo en las sesiones, sus mamás con ellos allí, y veo esa mirada sabia. Y eso es una cosa que a mí me está conmoviendo decirlo ahora. Bueno, Patricia que está aquí lo sabe. Y es por eso, porque sé que ellos nos están recordando eso que tenemos que recordar urgentemente. Y nos están recordando también la importancia de tomar decisiones, porque ¿qué pasa? Y fue bueno que lo citara Patricia acá y que citáramos a Einstein y esto nos llevara a esto, porque muchas veces esta información, este empuje que nos da la sociedad para que alteremos algo, coartemos algo, porque se supone que debe ser distinto, debe ser más rápido, debe darse de una manera que la sociedad acepte, hace que caigamos en el juego de dejar que nuestros niños sean medicados, diagnosticados, y eso también es parte de la inacción por el miedo que nos paraliza a la hora de tomar decisiones. Cuando yo digo
hey, yo voy a averiguar, porque tampoco es que lo vamos a hacer irresponsablemente, no estamos promoviendo ni lo hemos hecho nunca la negligencia. Pero cuando yo digo voy a averiguar, hay mucha información hoy día, nuestros padres no tenían la información que tenemos nosotros hoy a un clic. Voy a averiguar, voy a buscar también profesionales que tengan otro punto de vista, porque los hay con respecto a los niños y niñas y a la educación, y voy a ver qué otras opciones hay. Ahí estoy decidiendo. Entonces, qué maravilloso es esa capacidad de tomar decisiones, que no siempre se puede hacer, porque estamos tan llenos de limitaciones preestablecidas y atornilladas allí en el inconsciente, y a veces heredadas, impuestas y amarradas a esta necesidad que tenemos todos en una parte muy profunda de nuestra de encajar y ser aceptado por los demás, y que nos hace a veces no tomar decisión o tomar acción para no sentirnos rechazados, no sentirnos excluidos, que está bien, o sea, que es normal, es natural y es humano, pero que no debe ser la justificación para que nos paralicemos, porque el no decidir, el no actuar muchas veces nos puede hacer mucho daño a nosotros y a otros que dependen de nosotros. Aquí estoy viendo más mensajes. Se habla mamá, Misiul, ¿cómo estás? Ojalá muchos hiciéramos silencio cuando no tenía algo interesante para decir. Así es, siempre lo he dicho. Ahí Mark Twain dice algo también bien sabio, ¿no? Que es mejor callarse y parecer estúpido que abrir la boca y entonces demostrar que lo es. Algo así. Hoy tengo un lapsus con las frases que ninguno le he podido citar textualmente, pero es que bueno, entiéndame que estoy saturado de trabajo y no siempre se puede tener. No soy un acumulador de frases acá. Sí me gusta anotarlas, pero también las digiero y hago lo que decía Buda. Raspo, moldeo y la adapto y saco de ella, de eso que nos dejan los maestros, los que nos han precedido, lo que me vibra, y le voy dando mi sentido también. Entonces, por eso se vale alterar las frases mientras citemos a la fuente, eso sí. Y si no, bueno, digamos que no las recordamos, pero nunca decir que son nuestras cuando no son nuestras. Eso no se hace. Entonces, decidir constantemente es lo que nos va a producir cambios. Abrazo apretadito, recibido y retribuido. ¿Se entiende la idea? Así es. Te estoy leyendo inmediatamente ahora, porque hace ratito se me perdió. Vi que estabas escribiendo, pero no te leía. Entonces, decidir es una constante. Es lo que siempre va a hacer la diferencia. Mi actitud siempre va a ser una decisión. Ya lo dije y es algo que tengo que enfatizar. Mi actitud frente a la vida es lo que me va a ayudar a poder tomar decisiones acorde, porque aquí tenemos que también aclarar algo. Hay decisiones desde el ego en el mundo dual, que es el mundo donde vivimos, decisiones del ego y decisiones del ser. Las decisiones del ego, el ego no es ningún enemigo. El ego, para quienes no están familiarizados, es todo esto que nos hemos construido como personalidad. Yo soy fulano, doctor, licenciado, hijo de, todo esto es el ego, lo que construimos. Cuando un niño se separa de la fusión emocional de mamá entre los 18, 24 o 36 meses, los maravillosos dos, le dicen terribles, pero no son, si los vemos desde una percepción distinta, empieza a nacer el ego. Cuando los niños dejan de sentirse ellos y mamá, los niños y las niñas, como uno solo, que pasa desde que están en el vientre hasta cerca de los 2 años, allí empieza a nacer el ego. Es el nacimiento del ego. ¿Y qué pasa con el ego? No es ningún enemigo, pero siempre está en conflicto, se acostumbra a, se aferra a, se adhiere a los patrones. El ego es el que hace que, por ejemplo, ustedes digan, voy a hacer dieta, y una parte de su mente diga, pero cómete un pancito. Ese es el ego. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio y una parte me dice, hoy no, ¿para qué? Si ya te sientes bien, ese es el ego. Cuando yo estoy haciendo un proceso terapéutico de reconocimiento de patrones para cambiar alguna actitud en mi vida y de repente me da por paralizar eso, por abandonarlo, ojo, no solamente el trabajo, la terapia como tal, sino lo que me hayan recomendado, las pautas de actitud, y empiezo a volver a las mismas viejas pautas de conducta, eso es el ego. Entonces, el ego no es un enemigo, pero cuando está a cargo, suele tomar decisiones que van hacia eso, hacia la zona de confort, hacia la parálisis y a veces hacia el dolor, hacia la crisis, hacia el sufrimiento, porque allí se siente vivo y se siente también seguro. Al ego no le gustan los cambios, por eso es tan difícil cambiar de pautas de conducta, por eso es tan difícil establecer nuevos hábitos. Es difícil, pero no es imposible. El ser
es a que es nuestra esencia, es eso que no vamos a caer ahora en profundizando mucho en la parte holística espiritual, porque nos tomaría tiempo, no porque no sea conveniente, y porque nos puede desviar del tema. Pero es eso que vibra cuando ustedes están escuchando una canción que les saca lágrimas o que le eriza la piel. Es el ser el que está allí manifestándose. Cuando ustedes ven un cuadro o un paisaje o un atardecer que los emociona, es el ser el que está actuando allí. Cuando ustedes ven a sus hijos a los ojos o cuando los vieron nacer la primera vez, el primer contacto, que a veces no fue tan grato por mucha interferencia externa que ya hemos hablado y que vamos a seguir hablando cuando toquemos violencia obstétrica o nacimiento humanizado. Pero cuando lo pueden ver que se conectan así emocionalmente, que les saca lágrimas de alegría, de emoción, ese momento que no se olvida nunca, el ser está allí aflorando. Y el ser, que es quien al final va a terminar de hacer fluir en nosotros esa manera, esa capacidad de imaginar, de visualizar, y esa manera optimista o abierta o positiva de ver las cosas viene del ser. El ego es más práctico y más de agarrarse. Es el que está entonces en nuestra vida cotidiana a merced del ego. El problema es ese, estamos a merced del ego, somos demasiado mentales. O mejor dicho, nos hemos programado para ser demasiado mentales, cuando los seres humanos, observemos a los niños, son del ser, son emocionales, somos emocionales. Y esto también requiere un equilibrio, porque así como decía al principio, ni el pragmatismo más extremo es positivo, ni el extremismo de lo holístico es positivo, porque nos hace volar y no tocamos el suelo y no podemos ser previsivos, por ejemplo, planificadores efectivos. En el caso del ego y el ser, a la hora de tomar decisiones también tiene que haber un equilibrio, pero en ese equilibrio, quien debería estar a cargo y alineado o con el menor conflicto posible con el ego, que es el que va a tener los pies en la tierra, es el ser. Entonces vivimos en un mundo donde el ego está a cargo, por eso todo lo calculamos, todo lo hacemos en base a la ganancia o a la pérdida, todo lo hacemos en base a qué dirán los demás, todo lo hacemos en base a qué dirá el mundo, a que me acepten, y eso es acá. Eso, a pesar de que la aceptación tiene mucho de emocional, todo eso es de acá arriba. Y el autoengaño y todos estos programas que nos paralizan vienen del ego. El ego es quien hace todos estos discursos. ¿Para qué vas a hacer ejercicio si te sientes bien? ¿Por qué no te comes un pan más y ya? Ojo, yo no tengo nada contra el pan, yo soy comedor de pan, pero estoy poniendo el ejemplo de la dieta, ¿no? Que es algo muy... ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de las personas que hace planificación para el nuevo año no abandona esa planificación, muchas veces ni siquiera pasando enero? Porque el ego termina tomando el control y volviendo a la zona de confort. Y eso ahí implica temas estéticos, decisiones de iniciar estudios, de cambiar. Se termina abandonando porque el ego termina volviendo a lo que conoce. Y el ego también es el que nos hace quedarnos o volver a situaciones que nos quitan poder. ¿Y qué es lo que nos quita poder? Todo lo que no nos aporta paz, todo lo que no nos permite evolucionar, todo lo que nos paraliza. Situaciones, relaciones conflictivas, traumáticas, tóxicas, y me refiero a tóxicas, no hay mucho cliché con lo de tóxico hoy día y no voy para allá. Tóxico es cuando me está quitando energía, cuando no me está permitiendo avanzar y fluir y evolucionar. Por ejemplo, una relación donde hay violencia permanente y yo permito esa violencia o ejerzo esa violencia, es una relación tóxica porque está desgastando y destruyendo la esencia de esas dos personas que están, o más personas que están involucradas allí. Destruye el ser. O sea, eso es la toxicidad a la que me refiero. Si yo me quedo allí, generalmente es porque el ego me crea un discurso para que me quede allí, para que no tome decisión para salir de allí. Entonces, pero como decía al principio, el salir, ojo, en las relaciones de violencia siempre hay que alejarse. Eso sí, ahí no hay discusión. La primera decisión es alejarse de allí. Si se está en peligro, inmediatamente. Pero como decía al principio, el cambio de situación, el cambio de pareja, el cambio de país, el cambio de casa no va a ser la solución, porque también eso tiene que ir acompañado también por una decisión de trabajar aquello que me llevó a estar allí, y mi actitud frente a lo que estaba viviendo yo ahí, para que eso vaya moldeando mi actitud frente a lo que viene. Entonces, si yo solo me voy del escenario, si yo solo me salgo del paisaje,
estoy haciendo esto. O sea, estoy haciendo sí, estoy haciendo un cambio de circunstancia y eso de cierta manera produce un alivio y crea algunas diferencias, pero no crea la solución. La solución viene desde mi cambio de percepción y desde mi reconocer los patrones que me mantuvieron allí. Puede ser la conformidad, puede ser el desamor, puede ser la poca autovalía, la baja autoestima, pero eso tengo que reconocerlo para hacer algo al respecto. Si yo reconozco que en una situación de toxicidad, lo que me mantenía era la resignación de que era la única persona con la que yo me sentía a salvo, hay un tema de autoestima, entonces eso es lo que tengo que empezar a trabajar. Porque si cambio de pareja, ¿qué es lo que me estoy llevando a la nueva relación? La baja autoestima. Y de hecho eso me va a hacer atraer a alguien parecido. O sea, puede haber diferencias, pero va a haber el patrón se va a mantener porque eso es lo que estoy emanando y eso es lo que atraigo. Por eso es que muchas veces cambiamos de trabajo y nos vamos con la misma situación. Mejoran algunas cosas, de repente nos pagan más allá, pero si aquí nos invalidaban, nos descalificaban o no nos reconocían nuestra valía, allá va a terminar pasando tarde o temprano lo mismo mientras no hagamos algo al respecto, que fue lo que me hizo atraer ese trabajo y quedarme el tiempo que estuve allí, que era esa poca reconocimiento de mi valía. Allá, si no cambio esa percepción de mí, tarde o temprano me va a llevar a lo mismo. Entonces va a haber, de repente hay una cierta mejoría o un cambio ahí aparente, pero va a llegar un momento que me va a sentir estancado porque no, yo soy quien no me estoy dando la valía. Entonces todo eso es un poco lo que quiere decir Carl Jung cuando dice: lo que no me gusta en ti lo corrijo en mí. O sea, lo que no me gusta de los demás siempre es un reflejo de algo en mí, que eso es sobre lo que yo tengo control y lo que yo debo trabajar. Entonces, si me voy a cambiar de pareja, me voy voy haciendo el inventario de qué es lo que me mantuvo allí, qué es lo que me hizo estar allí, qué es lo que yo aporte también a eso, y voy reconociendo y trabajando en ello. Si me cambio de casa igual, si me cambio de barrio igual, si me cambio de país igual, si me cambio de lo que sea, igual. ¿Ok? Entonces es la percepción lo primero que tengo que trabajar, y eso siempre el primer paso va a ser primero la aceptación, obviamente, y decisiones. ¿Qué cosas hacen que yo no me mantenga o no pueda ser constante en las decisiones? Ya lo estaba diciendo al principio, pero resumo para ir cerrando. El miedo, el señalar, el no reconocer la prevalencia o lo fundamental que es mi percepción sobre las cosas, y por supuesto también la actitud. Si yo tengo una actitud reactiva y siempre estoy culpando a lo de afuera por lo que me pasa, eso es lo que siempre voy a terminar haciendo. Entonces, por eso, por mucho que genere cambios leves, voy a terminar volviendo a los viejos patrones y atrayendo las mismas personas y las mismas situaciones. Y como estoy en el patrón de señalar, siempre buscando culpables afuera. Ahí está, abrazo apretadito, recibido. Decisión de no escolarizar fue muy difícil por el miedo, así es. Esas decisiones porque esas decisiones van contra toda el establishment, o sea, contra todo lo que se supone que es lo correcto. Y te felicito porque son una de las decisiones más difíciles de tomar. No escolarizar, no vacunar. Ojo, aquí no estamos diciendo que algo es bueno o algo es malo. O sea, si alguien de repente está viendo esto y dice que es antieducación, no. Pero hay familias que pueden ejercer su derecho a no vacunar. Hay familias que pueden ejercer su derecho a no escolarizar, eso no quiere decir no educar, porque tenemos esa mentira de que la educación es solamente en la escolarización. No, de hecho, antes mucho tiempo no lo fue. Y por mucho tiempo no lo ha sido. Y en muchos lugares del mundo siguen no siéndolo para todos. Entonces, de hecho, en algunos países donde es ilegal el homeschooling es donde más se ejerce. Por ahí saquen cuenta. Entonces, estas son decisiones bien complicadas. Las decisiones de cómo voy a tener mi relación. Yo he conocido personas que deciden tener relaciones abiertas y relaciones abiertas de pareja, y el primer choque es con la familia inmediata. Ojo, personas que ellos han decidido porque ellos quieren y vibran y es su manera y fantástico, pero tienen que hacerlo a veces a escondidas de su familia o con aquel choque con la familia, o irse a otro país, a otra ciudad muy lejos para que la familia de cierta manera no lo sepa y no intervenga. O sea, eso es algo que pasa justamente, o no intervenga, no, sino que no tenga ese poder sobre ellos o no lo pueda ejercer.
de imponerse, de imponer sus criterios. Y aquí, en este espacio, y su servidor, personalmente, lo digo con responsabilidad, no somos ni pro nada ni contra nada. Si hay algo de lo que sí yo soy contra, es del maltrato infantil, de cualquier tipo de violencia, pero especialmente del maltrato infantil, porque los niños y las niñas no se pueden defender. No se pueden defender, por más que quieran. Algunos lo han intentado y no les ha ido muy bien. Entonces, no. Ahí sí, eso es lo único que puedo reconocer. Sin embargo, reconocerlo desde la conciencia de que quien maltrata ha sido maltratado y es también una víctima. Entonces, allí eso nos ayuda a darle solución. Eso es algo importante con las decisiones. Las decisiones llevan a las soluciones. Nada se soluciona sin decisiones. Muchas veces esperamos que las cosas en la vida se resuelvan milagrosamente. No, hay que decidir, hay que tomar una decisión. Por ejemplo, el hecho que yo me levante temprano un día, eso es mi primera decisión. Eso ya va a ser cambios. Yo les aconsejo que se levanten temprano, a menos que sean noctámbulos. Hay gente que se levanta muy tarde, pero porque es muy productiva en la noche. Pero en mi caso, o sea, a mí, por mi experiencia, a mí me va muy bien siendo madrugador. Pero eso también depende del ritmo de cada quien. Por eso que las decisiones son algo muy personal. Muy personal. Pero si no son octámbulos, si no son productivos en la noche, entonces un consejo de experiencia es que, porque la mente en la mañana está muy fresca y está muy abierta y muy receptiva. De hecho, si alguien quiere practicar meditación, la mejor hora es la mañana temprano, con la mente fresca. Da pereza, por supuesto. Ese es el ego. Cuando uno quiere, miren, una forma de reconocer nuestro ego y que muchos aquí se van a sentir identificados. Suena el despertador, ay, quiero dormir 5 o 10 minutos más. Ese es el ego. No estamos diciendo que sea malo, que sea negativo, no, pero el ego funciona así. Esa vocecita, duerme 15 más. Y cuando vienes a ver, pasó 1 hora. Ese es el ego volviendo al viejo patrón. ¿Ok? Entonces, lo de madrugar no es porque yo diga que es lo correcto, no, sino porque ayuda mucho y de hecho Tony Robbins recomienda una técnica que él utiliza para doblegar su ego, que es bañarse con agua fría. Eso yo lo hago toda la vida porque me encanta el agua helada. O sea, a mí me encanta sentir agua helada en mi cuerpo. No sabía que se puede usar para doblegar el ego. Ya veo por qué no se me ha hecho muy difícil, obvio, como a cualquier otro ser humano, pero tampoco es que ha sido rosas, ¿no? Pero eso también, ¿sabes? Tony Robbins dice que es una forma de decirle a su ego, yo decido esto, yo lo hago y esto es ya, así empiezo el día. O sea, mi ser toma decisiones y el ego está a servicio del ser. El ego no es enemigo, es un gran aliado cuando se pone al servicio del ser. El problema es que ponemos el ser a merced del ego, ni siquiera a servicio, a merced del ego, y el ego vive tomando decisiones. Por eso es que muchas veces nos va muy mal con las decisiones. Entonces, logremos, hay el viaje del héroe mitológico habla siempre de se resume en el viaje de la mente al corazón. Ese viaje es el que hay que hacer y conseguir cada quien su propio punto de equilibrio entre la mente y el corazón, que es el ser. Y desde ese punto de equilibrio, establecer allí un punto de poder para la toma de decisiones. Cuando ustedes logren esto, les aseguro que sus decisiones van a ser siempre bien acertadas a lo que realmente quieren. Es algo que también, tomando como referente a Henry Ford, que estemos o no a favor, nos guste o no, fue un hombre que demostró mucha capacidad de éxito y mucha capacidad de liderazgo, que tuvo también el establishment en contra, por eso yo admiro tanto. Que decía que, y me encanta eso, de hecho me lo he tomado también, lo aplico en mi vida, que es tomar decisiones con rapidez cuando lo amerita. No siempre debe ser así, pero cuando lo amerita, tomar decisiones con rapidez, pero cambiarlas con lentitud. Porque es muy fácil revertir decisiones. Cuando yo decido, por ejemplo, ir al gimnasio, lo puedo hacer con rapidez y es algo que sí, voy a ir, ya, me animé, me convencieron. Pero es muy fácil también abortar. Y es lo que hacemos casi siempre. Ese abortar es el que debe ser hecho con lentitud. Porque si lo haces con lentitud, terminas quedándote donde te conviene realmente, y generalmente es en el gimnasio. Un ejemplo, no estoy diciendo que tienen que ir al gimnasio. Cada quien, de hecho hay gente que puede hacer el ejercicio en su casa, si quiere. Pero eso va con todos los hábitos que tienen que ver con cambios de conducta, de hábito.
haga la redundancia. No era hábito lo que iba a decir al principio. Cuando decidimos vivir en armonía de aquello que es realmente, aun cuando se aleja de lo que la sociedad ha preestablecido, exactamente, mejor dicho, imposible, Patricia. No requieres de esas trampas de 5 minutos más. Totalmente. Entonces el trabajo es al contrario, que nos gusta que tanto que nos paramos de descansar, no paramos para descansar, perdón, y da valor al maravilloso tiempo libre. Exactamente. De hecho, esa es una de las razones por las que conseguir el propósito de vida es tan importante. Pero cuando ustedes hacen lo que les gusta hacer, lo que aman hacer, quieren hacerlo. Entonces rara vez, si vas a hacer lo que amas, rara vez vas a caer en la trampa del ego de 5 minutos más. Vas a querer estar allí. Por eso mucha gente odia los lunes y es porque no hacen lo que aman o no han logrado conseguir su propósito. Si ustedes consiguen su propósito, no solamente van a amar los lunes, van a amar cada día que tengan que hacer su propósito. Allí está. Entonces una decisión es buscar mi propósito. Otra decisión es cambiar los patrones que me han atado todo lo que me ha llevado a mi realidad de hoy son mis patrones. O sea, si mi realidad de hoy no me satisface, debo revisar qué me ha llevado allí. Y son las decisiones que he tomado. Entonces empezar a tomar otras. Empezar a levantarme una hora diferente, hacer cosas diferentes, no sé, leer más, ver menos esto, ver más aquello. ¿Me explico? Eso. En el día a día, hay gente que me dice, ¿tú crees que puedes cambiar el mundo? No puedes cambiar el mundo. Bueno, yo cambio mi mundo permanentemente y cambio el mundo a raíz de eso. Cuando usted decide no tirar la basura al suelo, está cambiando el mundo. Y hay gente que eso lo descalifica y lo invalida. Allí estás poniendo no un grano de arena, estás cambiando el mundo. Y aparte tus hijos te están viendo haciendo eso. No tirando la basura al río ni al suelo. Estás cambiando el mundo. Y si vamos a la teoría del campo morfogenético del doctor Sheldrake, estás cambiando el mundo porque esa información está estableciéndose en el campo morfogenético de nuestra especie. Entonces sí, cada acción cambia el mundo. No subestimen sus acciones, mis queridos y mis queridas. No subestimen sus acciones. Al contrario, denle el poder y el valor que en realidad tienen. Se nos recontrafue el tiempo. Yo quería hacerlas más cortas las transmisiones, pero no puedo. Quería hacer por los temas que elijo y por la pasión que va fluyendo, y esa pasión viene de que amo lo que hago. O sea, esto de estar aquí con ustedes hablando hoy, para mí es valiosísimo, para mí es importante porque también yo desaprendo. Me ayuda a desaprender, a reafirmar cosas y obviamente también a reconocer, porque en el expresándome con ustedes puedo también reconocer cosas que de repente no tengo totalmente conscientes, o puedo mirar otra cosa, y leyendo los comentarios que me encanta cuando escriben como hoy, gracias, eso también me ayuda a darle un nuevo sentido, una nueva perspectiva a las cosas. Entonces el próximo miércoles nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Esto queda montado en el Instagram. Gracias, besos, bendiciones, abrazos. A tomar decisiones.